Oremos. Señor nuestro, gracias por un día más de vida, un domingo más, que nos podemos reunir como iglesia en cada hogar. Señor, te ruego la bendición tuya para cada miembro de nuestra comunidad, nuestros familiares, nuestros amigos. Señor, te ruego hoy que tú nos ayudes a darnos a todos la perspectiva eterna de la vida. La perspectiva de saber que somos seres finitos, que no tenemos el control de las cosas, pero que tenemos un Dios grande, un Dios generoso, un Dios poderoso que sí. Señor, te ruego que nos ayudes a cada decisión que tomamos, vivirla y tomarla con esa perspectiva, Señor. Bendícenos en este tiempo, a cada persona en nuestros hogares, las necesidades que tenemos, las ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. En el día de hoy continuamos en nuestra serie del libro de Santiago y hoy vamos a tratar el tema que a continuación del capítulo 4 me refiero a continuación del sermón pasado. El problema de la autosuficiencia. El problema de la autosuficiencia. Si quieren buscar en sus Biblias, Santiago capítulo 4, hoy vamos a estar viendo el verso 13 al 17. Vamos a terminar el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Pero antes de leer la escritura, permítame una ilustración de este tema. Cuenta, y esta es una historia de un oficial de la Marina, muy destacado dentro de su grupo. Este oficial tenía el sueño de ser el capitán de un gran barco de guerra. Tuvo todo el entrenamiento, tuvo años de práctica, hasta que por fin se logró el sueño de ser capitán de un gran barco de guerra, de un acorazado. Una noche, cuando él estaba iniciando su viaje como capitán de este barco, se desató una tormenta que puso las condiciones difíciles de navegación, cuando de pronto en medio de la tormenta observó a lo largo una luz, al parecer de otra embarcación, que estaba enviando un mensaje, algún tipo de código que los navegantes saben. Y este mensaje decía: altere su rumbo 10 grados al sur. Altere su rumbo 10 grados al sur. Entonces este capitán dijo: un momentico, yo soy el capitán de un gran acorazado. Más bien le ordenó a su jefe de comunicaciones: envíe el mensaje a esa otra embarcación. Por favor, altere su curso 10 grados al norte. Volvió y recibió el mensaje: altere su curso 10 grados al sur. Cuando él, un poco enojado, le dice a su oficial de comunicaciones: dígale a esa embarcación que yo soy el capitán de un gran acorazado, que altere el rumbo 10 grados al sur. Recibe el mensaje de la otra embarcación: yo soy un simple marinero, altere el curso de su embarcación 10 grados al norte. Perdón, al revés. El oficial, bastante molesto, le dice: no voy a alterar el curso de mi embarcación. Por favor, desvíese 10 grados al norte. Y recibe el mensaje de la otra embarcación, dice: quiero mencionarle que yo no puedo desviar el rumbo de mi embarcación. De hecho, yo soy el marino que está a cargo
del faro que usted está al frente. A veces con la vida nosotros tenemos ese tipo de actitud. Que los demás, que las demás circunstancias, que todo se acomode a nuestra realidad. Santiago, de una forma muy clara, nos advierte de esto, del peligro y del problema de la autosuficiencia. Santiago 4:13 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No importa cuán grandes o importantes pensemos que somos, algunos de nosotros. La palabra del Señor se destaca como ese faro inmutable. Nosotros somos los que tenemos que cambiar el ritmo, el curso de nuestra vida y modificarse para seguir el ritmo o el curso de la vida que nos indica la palabra de Dios. Este pasaje no habla de que no debemos planificar. Al contrario, si no se planifica, se puede fallar, o más bien seguramente se va a fallar. Lo que este pasaje quiere decir por encima de eso es que aún planificando, si no incluimos a Dios en nuestros planes, seguro vamos a fallar. Además, en medio de nuestra fragilidad e incertidumbre, es increíble que todavía el ser humano ignore a Dios y camine sobre la tierra como si controláramos el futuro. Si queremos tener éxito en la vida y disfrutar de la próxima vida, siempre debemos poner a Dios primero en todo lo que hacemos. Déjeme ilustrar lo siguiente. La semana pasada estuvimos asistiendo con mucha alegría a la ceremonia virtual del grado de mi hijo. Fue un tiempo obviamente diferente, pero muy especial. Escuché con atención los discursos del rector de la universidad, profesores, alumnos, excelentes discursos. Ver el entusiasmo de los jóvenes, de los profesores, pero hay algo que noté en todo el tiempo de la ceremonia. Ninguno contaba con el factor Dios en sus vidas. Ninguno pensaba en que Dios tenía tal vez la última palabra. Ni siquiera, no solamente no se mencionó la palabra, sino que todos los conceptos se centraban en la capacidad que tiene el ser humano de controlar su vida, de dirigir su destino y controlar su futuro. El mundo de hoy tiene esa agenda. Tenemos un severo problema de autosuficiencia. El ser humano tiene capacidades, tiene capacidad de gestión, tiene inteligencia, puede transformar su vida, puede transformar el entorno, pero no podemos controlar el futuro. Es un problema la autosuficiencia. Hoy vamos a tratar de definir cómo es de peligroso y qué es la autosuficiencia. En primer lugar, autosuficiencia es planificar sin Dios. Punto. Cualquier plan
si no se considera a Dios en ese plan, es autosuficiencia. El verso 13, de este capítulo, Santiago dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Como dije, no hay nada malo en hacer planes. Debemos planificar, debemos planear y estar preparados para el futuro. La Biblia nos exhorta a ser diligentes. El mismo apóstol Pablo en Romanos 12:11 dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, con esa diligencia sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Más bien, lo que advierte la palabra y lo que advierte este texto es ojo con planear sin Dios. Y el autor de este libro empieza con un llamado fuerte. La expresión en su idioma original, el griego, es mucho más fuerte que en el español. Dice: pongan atención a esto, sujeten su voluntad a esto, controlen esto, pongan atención. Debemos planificar con Dios. El ser humano vive al estilo de cómo viajó Cristóbal Colón en su época. Cristóbal Colón, cuando dejó a Europa, cuando dejó a España, realmente no sabía a dónde iba. Cuando llegó al Nuevo Mundo, no sabía dónde estaba. Cuando regresó a España y dio su informe a Fernando II de Aragón, no sabía dónde había estado. Y fuera de eso, todo ese viaje lo hizo con dinero prestado. No sabemos a dónde vamos. Realmente no controlamos, no sabemos dónde estamos. Y qué difícil será saber después que no sabemos dónde hemos estado. Este mensaje no solamente está dado a las personas que no tienen una relación con Dios, al contrario, es un mensaje que advierte a aquellos que tenemos una relación con Jesús, que confesamos que somos cristianos, porque el gran problema de tu vida, de mi vida como creyentes, es que pretendemos hacer nuestra voluntad en el nombre de Dios. Eso es muy diferente de planear con Dios como Señor. El gran problema tuyo y mío en nuestro diario vivir es eso, que hacemos nuestra voluntad en el nombre de Dios. Y obviamente cuando las cosas no salen bien, ¿a quién culpamos? A Dios. Tú y yo entendemos claramente cuando leemos este pasaje. Sí, es obvio que no controlamos el futuro, es obvio la brevedad de la vida, pero tú y yo no vivimos. Si miramos en detalle las decisiones que tomamos a diario, no vivimos con esa perspectiva, que no conocemos el futuro y la brevedad de nuestra vida y no planeamos con Dios como Señor de todas nuestras decisiones. Por lo tanto, debemos no solamente saber la voluntad de Dios, sino vivir y decidir de acuerdo a esa voluntad. En segundo lugar, la autosuficiencia es no reconocer la incertidumbre de la vida. Dice el verso 14 de este pasaje: y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es la vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Ni tú ni yo sabemos qué pasará mañana. He dicho que el libro de Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Habla mucho de esa sabiduría. Por ejemplo,
en la misma dirección, el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. El mañana es incierto. Tú y yo navegamos en estas tormentas de la vida a oscuras. La única luz suficiente, verdadera, que trae seguridad es seguir la voluntad de nuestro Dios. Es más, no sabemos qué vamos a estar haciendo dentro de una hora, qué va a pasar dentro de una hora. No sabemos si vamos a estar tú y yo el próximo año. Esto no quiere decir que vivamos en una incertidumbre total, no es eso. Es vivir entonces con aquel que sí tiene la certidumbre. La vida es corta, eso tú y yo lo sabemos. Pero lo importante no es cuánto tiempo vivamos, sino que aprovechemos este tiempo, primero, para vivir con Cristo. Segundo, para disfrutar, y esta pandemia también nos ha hablado de eso, para disfrutar de nuestros seres queridos. Y en tercer lugar, para hacer lo que tenemos que hacer. No sabemos si vamos a estar el próximo mes, pero cada día, si tú y yo vivimos cada día la voluntad de Dios, vivimos para Dios, al final de nuestro recorrido, nos queden muchos o pocos años, o meses o lo que sea, habremos hecho la voluntad de Dios. La tragedia de la vida no es que termine pronto, sino que esperamos tanto para empezar a vivir la verdadera vida. No es tanto cuánto dure, sino que demoramos, aplazamos. ¿Cuántas cosas que el Señor te ha dicho a ti y a mí espiritualmente estamos aplazando? ¿Cuántas cosas que sabemos que tenemos que hacer con nuestros seres queridos, como dije, con nuestro trabajo, con aquellos que están a nuestro alrededor, lo estamos aplazando? No tenemos un futuro seguro, pero sí tenemos la seguridad, sí podemos tener la seguridad en aquel que nos puede llevar con seguridad por ese futuro. En tercer lugar, la autosuficiencia es no reconocer la sabiduría de Dios. Esto es diferente un poco del primer punto. No solamente es no planear teniendo en cuenta la voluntad de Dios, qué quiere Dios para mi vida en este momento, en esa decisión, en esa circunstancia, sino que reconocer que Dios es soberano, que Dios no tiene que ajustarse a nuestro parecer, que existe algo que se llama la soberanía de Dios. Planificamos con el Señor, oramos con el Señor por esos planes, pero el Señor siempre tendrá la última palabra. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por eso, Santiago en el capítulo 4, verso 15 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Estás preparado para que el Señor cambie tus planes? ¿Vives con la expectativa de planear con la voluntad de Dios, pero que Él puede y de hecho va a cambiar, a alterar muchos de nuestros planes? Dos ejemplos que ilustran
ese tipo de pensamiento que tenemos que desarrollar. El primero es de un campesino. ¿Cuánta sabiduría hay en la forma de vivir de nuestros campesinos? Un arquitecto un día vio a un campesino construir algo allí en su parcela. Estaba haciendo una construcción y el arquitecto se le acerca al campesino y le dice, señor, ¿qué está construyendo allí? Y el campesino, con esa sabiduría que da, yo diría, la inocencia de esperar y de ver la naturaleza, dijo así, bueno, si aquello que estoy construyendo lo puedo alquilar, será una cabaña rústica. Y si no lo puedo alquilar, será un establo. En el día de hoy, cuánta rigidez, cuánta falta de entender los planes de Dios y sus cambios y de aceptar su voluntad tenemos. Puede ser que lo que estás construyendo pueda ser una cabaña, o puede ser, si el Señor lo quiere, un establo, y lo puede cambiar. Tenemos que estar abiertos a eso. Tuvimos nuestra reunión de oración para la comunidad en la mañana el miércoles pasado a las 6:30 y teníamos, y yo había hablado y todo estaba supuestamente organizado para que nos acompañara en esa reunión el pastor Rubén Darío de Armenia. Entonces teníamos todo listo. Llegó el momento de la reunión y no apareció. E hicimos nuestra reunión de oración, oramos, el Señor nos bendijo. ¿Qué pasó? Bueno, no sé si es la voluntad de Dios o el despiste del pastor Rubén, pero el pastor Rubén dijo, ay Juan Carlos, es que yo pensé que la reunión era a las 6:30, pero de la noche. Las cosas pueden cambiar a última hora. Yo creo que en medio de ese despiste, pues yo creo que era también voluntad del Señor que todos nosotros dirigiéramos la oración. En cuarto lugar, la autosuficiencia es una ilusión. Como dice el verso 16 de este pasaje, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. ¿Saben que la palabra en su idioma original, la palabra que aquí se traduce jactancia, significa como orgullo, pero en el vacío? Es jactarse de algo que no se tiene. Es jactarse de una realidad que no existe. La vida sin Dios es así. Es como jactarse de una realidad que no existe. Nos jactamos con arrogancia como si pudiéramos tú y yo controlar nuestro destino y no es así. Mi padre, como buen paisa, fue comerciante toda la vida. Y algo que aprendí a través de experiencias difíciles de mi papá, y él nos enseñaba, es que hay que tener cuidado de jactarse de los negocios que hemos hecho, aun que hayamos firmado papeles. Como mi papá aprendió por muchas experiencias difíciles, hasta cuando el dinero esté en el banco. Porque mientras tanto, todo eso es una ilusión. En quinto lugar, tenemos que tener cuidado, porque esa autosuficiencia, sobre todo el verso 17 dice, esa autosuficiencia es pecado. Así, verso 17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.
Saber que debemos hacer algo y negar a hacerlo es pecado. A veces no buscamos la voluntad de Dios porque tememos que la respuesta de Dios sea no. Y por eso planeamos sin contar con nuestro Dios. A veces cuando sabemos que la respuesta de Dios es no, de todas formas, hacemos nuestra voluntad. Y eso es pecado. Y nos afecta. La autosuficiencia es pecado. Y el pecado nos lleva a muchas dificultades. Como dice el texto bíblico, concretamente, el pecado lleva a la muerte. Termino con una ilustración de lo complicado que a veces puede ser la autosuficiencia. En mi tiempo de estudios en el seminario de Medellín, un día, como parte de mi práctica, me asignaron a acompañar a un grupo de misioneros, de jóvenes misioneros que venían por un corto tiempo a Medellín a hacer un trabajo social, para acompañarles en sus desplazamientos y cuando iban a hacer compras o algo así en la ciudad. Y mi papel era estar allí y ayudarles un poco en eso. La primera vez cuando me reuní con este grupo, estaban estos jóvenes, su guía, hablamos y ellos decían que tenían todo preparado, que habían tomado un curso de 3 meses de cultura latinoamericana, de cultura colombiana, que habían hecho un seminario intensivo con un misionero que había vivido en Medellín y le había dado todos los trucos, todas las formas de salir de los problemas de una ciudad como Medellín, de saber cómo moverse, en fin, que esa persona había vivido en Medellín. Entonces, ellos tenían todo fríamente calculado. Yo les dije, listo, está bien, no hay problema. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que no han considerado ahí, pero está bien. Y les dije, ¿quieren que los acompañe? Porque iban a ir al centro a comprar algunas cosas de artesanía. No, 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 no. Nosotros ya tenemos nuestro plan, nuestros mapas. En aquella época no teníamos dispositivos. No, tenemos todo listo. ¿Los acompaño? Dije por segunda vez. No, 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 Juan Carlos, no hay problema. Nosotros solos. Y además va a ser una aventura. Listo. Se les dijo. Se les advirtió. Bueno, cuando llegan por la noche tarde, mucho después el seminario ya estaba preocupado de este problema. Entonces les dije, bueno, ahora sí, cuénteme cómo les fue. Llegaron por fin todos estaban como alterados. Y les dije, bueno, cuénteme qué les pasó. Bueno, uno de ellos entonces me comentó. Dijo, no, pues todo estaba bien, nuestros mapas y todo el cuento. Y todo. Resulta que era esa época de tanta inseguridad en Medellín. Y pues yo no sé si mi presencia habría prevenido algo, pero estos hermanos estaban al borde del colapso mental, de los nervios, porque en determinado momento escucharon algún grupo de gente en el centro correr y decir que había peligro o algo así. Ellos se metieron cerca a una estación de policía que había cerca allí y justo esa estación de policía había sido por esta gente del narcotráfico, le habían puesto una bomba para acabar con esa estación. Afortunadamente era un artefacto, como dicen, de bajo poder y además de destruir algunas cosas, ninguna persona salió herida. Yo no sé si mi presencia había evitado eso. Pero a veces tenemos esa actitud con nuestra vida, con nuestro Dios.
Este concepto de que la vida es breve, este concepto que no sabemos el futuro, tú y yo lo entendemos. Mi pregunta para terminar es, esta semana, cuando tomes las decisiones que tienes que tomar, ¿qué vas a hacer? ¿Buscarás la voluntad de Dios? ¿Buscarás vivir de acuerdo a estos principios? De que el futuro no lo conocemos, no es seguro y que nuestra vida es breve. Este es un principio que todos entendemos fácilmente, aún los no creyentes. Pero tú y yo constantemente estamos viviendo de una forma autosuficiente. Piensa en las cosas que vas a hacer, en la agenda que tienes para esta semana. ¿Esa agenda sería la misma si tú ya no estuvieras en este mundo en un mes? No hablo de incertidumbre, no hablo de vivir en temor. La palabra no habla de eso. Habla de tener la realidad, de que cada día lo debemos vivir y tomar las decisiones como, primero, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y segundo, la brevedad de nuestra vida. Vivimos en una constante autosuficiencia. Pensamos que vamos a tener este año, vamos a tener el otro, vamos a tener el siguiente. Miren, hermanos, amigos, durante este tiempo de pandemia, aún en medio de la enfermedad que he tenido, me ha hecho pensar mi agenda como pastor de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer este mes? Y mi agenda está cambiando radicalmente de lo que viene de este año y de los próximos años. Si yo no estuviera en diciembre aquí en este mundo, ¿qué tendría que hacer ahora? Créanme que la agenda cambia radicalmente. Lo que vamos a hacer este año, el próximo, el siguiente, es hacer planes, sí, vamos a planear. Tenemos el entusiasmo, la fe en el Señor, pero vamos a planear con el Señor. Y en segundo lugar, teniendo en mente la brevedad de esta vida. Y haciendo cada día lo que el Señor nos manda a hacer. Al final, estaremos seguros que habremos hecho la voluntad del Señor para nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos dé ese valor, porque se necesita tener valor, fe, tener claridad espiritual y mucha llenura del Espíritu Santo para vivir así. Oremos. Señor nuestro, gracias que tú sí eres el Señor del pasado, del presente y del futuro. Señor, gracias por ese propósito que tienes para nosotros como comunidad, para cada uno de nosotros, de tus hijos, de aquellos que tenemos una relación personal contigo. Señor, gracias que sigues invitando a la humanidad a estar viviendo de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias que nos perdonas nuestra terquedad, nuestro pecado, nuestra autosuficiencia. Señor, perdónanos, porque vivimos casi todos los días, tomamos las decisiones, casi todas las decisiones, sin pensar en esa realidad de tu voluntad y de la brevedad de la vida. De que no tenemos el control del futuro como tú lo tienes. Señor, tú no nos estás ofreciendo una vida sin problemas.
pero la seguridad de estar con nosotros y de saber que nuestra vida será plena y habremos hecho al final de nuestros días tu voluntad perfecta, si te obedecemos cada día y vivimos de esta forma. Señor, ayúdanos en esas decisiones pequeñas que vamos a tomar esta semana, o grandes. ¿Qué decisión quieres que tomemos? ¿Qué principios bíblicos tú nos estás enseñando para esa decisión? Frente al futuro y a la brevedad, al desconocimiento del futuro y a la brevedad de nuestra vida, ¿cuál será esa mejor decisión? Seguramente nuestras vidas cambiarán radicalmente. Señor, te pedimos, te pido para nuestras vidas, para mi vida, la llenura del Espíritu Santo, para tener el valor cada día de vivir con la certeza de un Dios que me ama, que quiere lo mejor para mí, que conoce el futuro y controla el futuro, que desarrolla ese plan perfecto en nuestras vidas si entregamos nuestra voluntad. Permítenos que ese Santo Espíritu nos dé la convicción de tomar las decisiones de acuerdo a tu voluntad, con la fe que tú conoces el futuro, esa seguridad que nos va a permitir vivir plenamente, intensamente cada día. Y podremos ser de testimonio para el mundo, de una forma diferente de enfrentar las decisiones. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Señor, gracias que tenemos la bendición del cuerpo de Cristo, que los diferentes dones, talentos, están allí para ayudarnos unos a otros. Permítenos discernir esa voluntad y vivir esa voluntad también de acuerdo a esos dones y talentos que estás colocando a nuestro alrededor. Señor, permítenos tener la humildad de también pedir y aceptar ayuda. Gracias por esto. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente esta semana y que vivamos cada día intensamente a la luz de estas verdades que el texto bíblico nos enseña en el día de hoy.